Hola niños y niñas. Soy su amigo Anonymous. El día de hoy presentaremos la segunda secuencia de nuestro plan de trabajo emergente, para Historia de México. La semana pasada trabajamos el inicio de la Revolución. Hoy corresponde hablar de la segunda etapa de la Revolución Mexicana, la Guerra de Facciones. A continuación, el maestro Carlos Rosains dará un breve repaso de lo trabajado la semana pasada. Eso ayudará a entender el trabajo que sigue. Hola chicos, buenos días. El día de hoy les voy a explicar lo que trabajamos la semana pasada, que fue el inicio del movimiento armado. Para comenzar, me gustaría recordar cómo fue que se dio este movimiento. Como lo mencioné en la clase anterior, este movimiento se dio debido a diferentes razones: descontento social, desigualdad social, injusticias en el campo, injusticias en las fábricas. Y así fue como también distintos sectores de la población, como las emergentes clases medias o las nuevas clases políticas mexicanas, quisieron llegar a la presidencia, cambiar el régimen de Díaz, el cual estaba cumpliendo más de 30 años y había envejecido, tanto él como sus partidarios. Con el paso de los años, específicamente hasta la llegada de la Revolución Mexicana hasta 1908, Porfirio Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. Fue así como distintos sectores políticos comenzaron su interés por llegar a la presidencia. Una de las personas que tomó mayor fuerza durante este tiempo fue Francisco I. Madero, un político nacido en Coahuila, de un sector económico privilegiado, que realizó estudios en el extranjero, como aquí lo dice la presentación, perteneciente a una familia de las más ricas del norte de México, y él empezó a querer protagonismo político. ¿Cómo lo hizo? Bueno, mediante la creación del partido antirreeleccionista y mediante la redacción del libro La sucesión presidencial. Así, Madero comenzó una campaña por todo el país, inclusive pasó por aquí, por Jalapa, donde dio a conocer sus ideales. Fue tanta la notoriedad y reconocimiento que ganó Madero, que se volvió el candidato más firme a suplantar a Díaz en la presidencia. Ante eso, Díaz se retractó. Si bien había dicho que México estaba listo para la democracia, terminó cambiando su opinión y se lanzó a la presidencia. En unas elecciones bastante confusas, Díaz fue elegido presidente, lo que generó un malestar específicamente en Madero, quien se encontraba preso en San Luis Potosí, de donde logró huir y bueno, se dirigió al sur de Estados Unidos y convocó con otras personas a una revolución armada mediante el Plan de San Luis. Así, Madero, el 20 de noviembre de 1910, llamó a la Revolución Mexicana y fue así como inició el movimiento, el que es denominado la Revolución Maderista. Es importante, niños, tener claro que la Revolución Mexicana fue un proceso bastante largo, que hay personas que dicen que terminó hasta 1940 y bastante heterogéneo. ¿Qué trato de decir con eso? Que había muchos líderes regionales, muchos líderes en los estados que buscaban fines distintos. La revolución no terminó una vez que Díaz se fue, sino una vez que Díaz se fue, todo el conflicto comenzó. Bueno, retomando la revolución maderista, Madero inició la revolución el 20 de noviembre de 1910 y fue apoyado por personas en diferentes partes del país. En el norte de México por gente como Pascual Orozco, Francisco Villa, el mismo Venustiano Carranza, paisano y admirador de Madero, y en el sur de México algunas personas fundamentales como Emiliano Zapata. Hubo gente que de plano el movimiento maderista no les atraía y terminaron separándose. Por ejemplo, Ricardo Flores Magón, quien perseguía ideales más cercanos al anarquismo. Y bueno, así fue que se inició el movimiento armado, el cual termina el 21 de mayo de 1911 mediante los tratados de Ciudad Juárez, donde Porfirio Díaz acepta irse del país, accede a renunciar a la presidencia e inteligentemente se va a Francia y bueno, terminó muriendo unos años después allá.
Díaz, la interpretación que dan algunos historiadores es que Díaz vio el conflicto que se había empezado y prefirió huir. Dijo, bueno, que se hagan cargo otras personas, ¿no? Y pues quien se quedó con toda esta papa caliente, con esta bomba de tiempo, pues fue Francisco Madero. Bueno, el gobierno de Madero se puede hablar a partir de un rasgo de inestabilidad. Es decir, Madero se dio cuenta que no fue tan fácil, que no era tan fácil ser presidente de México, porque se empezó a enfrentar a distintos conflictos. Vamos a hablar de cómo se dio el gobierno de Madero en tres rubros: el ámbito agrario, el ámbito educativo y el ámbito político. En lo que refiere a la política agraria, tenemos que recordar, y lo vamos a trabajar en las clases siguientes, que a Madero lo apoyaron muchos sectores campesinos, muchos sectores que habían sido perjudicados por las reparticiones de tierra. Es decir, a Madero lo apoyó gente que quería que la tierra fuera benéfica para todos y no solo para los propietarios. Sin embargo, Madero, a estos campesinos que lo apoyaron, terminó traicionándolos y creó la Comisión Agraria Ejecutiva, con la cual se iba a dar el reparto de tierras. Sin embargo, este reparto de tierras, a quienes beneficiaba o a quienes buscaba beneficiar, era a los grandes propietarios y afectaba a los campesinos. Por otro lado, la educación maderista, bueno, fue un proceso importante porque en él se abrieron nuevas escuelas industriales, se crearon nuevos comedores escolares y también se crearon nuevos museos. Es decir, en el ámbito educativo, Madero logró cosas interesantes. La política durante el maderismo, bueno, Madero tuvo que resolver muchas huelgas que se presentaron durante su gobierno. También en otros ámbitos fortaleció al ejército. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener esa mano dura, esa mano represora para calmar todos estos movimientos que había. Muchos sectores obreros y campesinos se sintieron traicionados por el gobierno de Madero, porque terminó dándole la espalda, terminó traicionándolos y no los apoyó. Y por otro lado, en el Congreso había tanta pluralidad política que decían que a Madero, que además era una persona bajita de estatura, le quedaba grande la silla presidencial. Es decir, Madero no estaba llenando las botas políticas de Porfirio Díaz. Madero fue incapaz de dar paz política a México y de traer orden social. A Madero todo se le salió de control, tanto que el mismo ejército que le había jurado lealtad a él, terminó dándole la espalda, terminó traicionándolo en un proceso denominado la Decena Trágica, el cual fue un movimiento armado, un golpe de estado específicamente, que buscaba quitar a Madero de la presidencia. Se llama Decena porque duró 10 días. Y bueno, termina derrocando a Madero. Quien encabeza este movimiento, esta traición de la Decena Trágica, fue Victoriano Huerta, quien obliga a Madero a renunciar, y Madero termina siendo asesinado. Es decir, a Madero le habían dicho: si renuncias vas a vivir. Sin embargo, es traicionado y camino a abandonar la presidencia, interceptan su coche y lo asesinan junto con su presidente Pino Suárez. La Decena Trágica instaló a Victoriano Huerta como presidente, pero hubo un malestar porque mucha gente que aún apoyaba a Madero, por ejemplo Carranza, como Francisco Villa, que le juraba mucha lealtad, no quisieron adherirse al gobierno de Victoriano Huerta, y fue que continuaron con su lucha armada. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Agradezco a Romina, ya que esta presentación es de ella, y bueno, me pareció un buen trabajo que quise compartírselos. Lo que sigue es que realicen las actividades que les describo, donde vamos a ver qué ocurrió una vez que Madero abandonó la presidencia,
cómo fue el gobierno breve de Victoriano Huerta y cómo los distintos sectores, principalmente los villistas, los zapatistas y los carrancistas, se movilizaron ante el malestar con el gobierno de Victoriano Huerta. Un abrazo a todos, saludos. Ahora es momento de que trabajen en la guerra de facciones. Serán 3 los productos a entregar en esta semana. Mucho éxito y cualquier duda, escribe a tu maestro.